Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: los niños utilizados como herramienta de muerte. Un capítulo doloroso y difícil de olvidar en la guerra que le ha declarado el terrorismo de las FARC a Colombia en el último medio siglo. Una reveladora investigación señala que el 47% de los cerca de 8.000 integrantes que tiene en este momento la organización criminal fueron reclutados siendo menores de edad. El punto clave: mientras cientos de miles de niños celebran a esta hora el Halloween en América y en el resto del mundo, en Colombia hay por lo menos 3.500 menores de edad que no pueden hacerlo. Portan un uniforme de guerra y un fusil, y no es un disfraz. Es el atuendo que los acompaña desde el momento en que, obligados o engañados, terminaron engrosando las filas del grupo terrorista de las FARC. Reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las FARC en Colombia. Entre los objetivos más importantes que busca este grupo guerrillero con los procesos de entrenamiento se encuentran los siguientes: entrenar a los niños, niñas y adolescentes de la misma forma que se efectúa con los adultos. El tránsito de un niño campesino a un niño soldado bajo las normas de las FARC implica un trato igual al que se le da a un adulto, donde se impone un entrenamiento duro y exigente. El punto clave de la noticia: los resultados de la investigación hacen parte del libro Reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las FARC en Colombia, y fue publicada por la Universidad Sergio Arboleda. El dramático informe hace una completa radiografía con información oficial y con datos que han entregado desmovilizados del grupo criminal. Mayores de 15 años y menores de 18, muchos de ellos víctimas del abandono estatal, son el objetivo principal de las FARC, que pese a estar negociando un modelo de paz con el gobierno colombiano desde hace cerca de 2 años, aún no ha reconocido su responsabilidad en este aberrante crimen de guerra. El reclutamiento forzado se adecúa perfectamente en lo que se denomina un crimen de guerra, el cual puede entenderse como el desconocimiento de las reglas establecidas por el derecho internacional humanitario que deben aplicarse a los conflictos de carácter interno o internacional y que traen consigo responsabilidad penal internacional a nivel individual. Es un hecho público y notorio que las FARC, en estos más de 40 largos años de conflicto interno colombiano, han acudido al reclutamiento de menores, constituyéndose esta conducta en una manifiesta infracción a los usos y costumbres de la guerra. El punto clave de la noticia: ¿será el reclutamiento forzado de niños y la eventual impunidad en la que quedarán las FARC frente a este delito uno de los sapos que el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se tendrán que tragar los colombianos si quieren la paz de Colombia? Este es uno de los interrogantes que queda abierto luego de que el mismo mandatario advirtiera a Colombia sobre los costos que tendría un eventual acuerdo en el modelo de paz que su gobierno negocia con el terrorismo. La alternativa es 20 o 30 años más de guerra, de lo que estamos viviendo, de víctimas, de sufrimiento, de muerte. Entonces sí, son sapos muy grandes que uno se tiene que tragar, pero esa es la forma de llegar a la paz. En nuestros estudios de NTN 24 saludamos a esta hora a Luis Andrés Fajardo, es escritor y autor del libro Reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las FARC en Colombia, director de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y además máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Panthéon-Assas de París. Bienvenido. Buenas noches, Jason, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a su programa. Y también quiero saludar en nuestros estudios de NTN 24 a Juan Daniel Jaramillo, ex representante del secretario general de la ONU, Kofi Annan, ante la Corte Penal Internacional. Organizó en la ONU la primera unidad de soporte a las víctimas que dejaron los conflictos de la antigua Yugoslavia y Ruanda. Señor Jaramillo, bienvenido a la noche. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar preguntándole al señor Fajardo a propósito de la investigación que revela su libro, el 47% de los integrantes de las FARC. Estamos hablando de la mitad de toda una organización terrorista. Los miembros fueron reclutados cuando eran niños.
terminan ustedes de hacer esta investigación y qué concluyeron? Jason, es una realidad sumamente grave y se puede resumir en lo siguiente. Básicamente, el hecho de que exista un grupo armado irregular en conflictos como los de África o como este, que es el último conflicto de las Américas, implica que ellos no se someten a las reglas regulares de la guerra. Y eso es lo que vemos en este caso. Los informes de Human Rights Watch, el informe de Naciones Unidas, lo que indica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para Atención Humanitaria al Desmovilizado, dan cuenta de que efectivamente el reclutamiento ha sido una práctica sistemática, una política, básicamente una política de las FARC, que ha dado cuenta en lo que hoy se trasluce de que al menos la mitad de los miembros han sido reclutados cuando eran menores de 18 años. Cuando decimos al menos la mitad es que estamos hablando de cifras conservadoras, quizás sea mucho más, pero las cuentas cuadran de alguna manera cuando tenemos en cuenta que los últimos informes internacionales en la materia, e incluso informes nacionales, hablan de que aproximadamente 8.000 niños hoy en día están siendo parte de los grupos armados irregulares. Esos mismos informes y los análisis que se hacen en materia de desmovilización dan cuenta de que el principal reclutador de niños y niñas en Colombia son las FARC. Entonces, desde ese punto de vista, el porcentaje altísimo que tienen las FARC de menores de 18 años en sus filas está totalmente documentado. Señor Jaramillo, reclutar a un menor de edad, seducirlo o engañarlo para que haga parte de una organización armada ante la justicia internacional, ¿es un crimen de guerra? Sí, ese es un crimen internacional, genéricamente hablando, y específicamente considerado puede ser un crimen de guerra y también un crimen contra la humanidad, conocido en Colombia como crimen de lesa humanidad. El reclutamiento forzado, señor Jaramillo, en el momento en que empieza a reclutar al menor, bien sea por su propia voluntad, porque quiere salir, o bajo amenazas, puede considerarse como un delito a investigar. Es decir, ¿así el menor por su propia voluntad haya querido ir a las filas de un grupo terrorista? Basta el reclutamiento del menor. En estos casos, la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, también para Ruanda y posteriormente la Corte Penal Internacional, como también los tribunales ad hoc que han funcionado para Líbano, Camboya y otros países, consideran que basta el acto de reclutar el menor. Aquí no se evalúa si la voluntad de un menor ha mediado, porque se supone que en estos casos la voluntad, y menos para vincularse a este tipo de actividad, no tiene por qué ser evaluada. Señor Fajardo, este es el caso colombiano. Las FARC están reclutando a los menores con propaganda subversiva. Las FARC utilizan distintos escenarios. Uno de los escenarios que más utilizan es justamente las situaciones, digamos, de miseria, podríamos llamarlo de esa manera, en la que están muchos niños y niñas en el país. La falta de servicios públicos, la falta de atención, incluso la falta de protección de sus propias familias, inciden en que los niños sean víctimas fáciles, entre comillas, de lo que para las FARC se ha vuelto un sistema político de reclutamiento. Las comisiones de reclutamiento utilizan en muchas ocasiones el engaño. Les ofrecen salarios de 5, 10 mil pesos diarios, algunos salarios mensuales, con tal de llevárselos. Una vez se los llevan, simplemente no hay salario, pero tampoco hay la posibilidad de volver a sus hogares. Pero hay un punto más importante. Aparentemente esa es la práctica común. Sin embargo, el hecho de que la segunda razón de desplazamiento forzado en Colombia, hablamos de 6 millones de víctimas de desplazados en el país, la segunda razón sea la amenaza de reclutamiento, nos deja entrever que en realidad las FARC siguen utilizando los fusiles para reclutar niños y niñas. Las familias huyen de sus territorios para evitar que sus niños, al cumplir no 15, 12 años, sean reclutados por las FARC. Entonces la violencia sigue estando constante. Y perdóname, termino una idea que me parece muy interesante que el doctor Jaramillo acaba de abrir. Esa jurisprudencia de la que habla el doctor Jaramillo se ha reiterado en la Corte Constitucional colombiana. Todo reclutamiento es forzado. Todo reclutamiento es forzado. En el programa La Noche de NTN 24 les mostramos el rostro humano del reclutamiento forzoso por parte de las FARC. Nuestro periodista Oscar Ramírez logró recoger el testimonio de Laura, una de las miles de víctimas de las FARC que con tan solo 10 años fue reclutada. Durante 5 años y sus días, como hoy,
mientras muchos niños celebraban Halloween, era obligada a cargar un fusil y sometida a trabajos forzados dentro de las filas de la organización terrorista. Sin embargo, nunca accedió a entregar su niñez en la selva. Pues yo ingresé a las FARC cuando iba a cumplir 10 años. O sea, me ingresaron a muy temprana edad. Duré esperando durante un año para que mi familia pues me rescatara de las manos de las FARC, pero pues nunca fue posible. Esa es la voz de Laura, la voz de una infancia interrumpida por el grupo terrorista de las FARC. Su rostro, que hoy prefiere ocultar ante las cámaras, refleja las huellas que le dejaron 5 años de su niñez olvidados en la maraña de la selva, cuando con tan solo 10 años fue reclutada por las FARC a la fuerza en el departamento de Boyacá, centro de la nación. Me llevan a un campamento madre donde empiezo el entrenamiento. Duró en entrenamiento aproximadamente un año. Fue un entrenamiento político-militar donde aprendí a hacer de todo, hasta sobrevivir en una selva con un cuchillo, sal y fósforos. Laura es la fiel muestra de que la peor cara de la guerra la viven las niñas y los niños colombianos. Ella fue parte de ese 47% de integrantes de las FARC que, siendo niños, fueron reclutados a la fuerza, según lo revela el más reciente estudio de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, el primer trato que me dan es dejarme encerrada en una casa civil, amarrada a la pata de una cama, porque pues no estaban esperando la respuesta de mi familia y como nunca llegó esa respuesta, prácticamente me tenían como secuestrada. Con su pueblo natal atrás y sus pies en la selva, Laura se daría cuenta que no era la única niña que pasaba a engrosar de forma obligada las filas de esta organización terrorista. Pues sí, había muchos niños más de la misma edad que yo. De por sí que en el entrenamiento habíamos como unos 150 en entrenamiento y ninguno pasaba de los 15 años. El maltrato, en entrenamiento uno lo tratan muy mal, es con groserías, con de todo. Laura, de las niñas que estuvieron con usted, pues reclutadas forzosamente por las FARC, ¿cuál fue el caso o el episodio más doloroso que usted vio o que usted vivió en carne propia sobre el trato de los comandantes hacia ustedes? De pronto porque había una niña que se orinaba. Todas las noches era como de miedo, porque ella también había sido obligada a estar ahí. De pronto ver de que la ejecutan y que ella pues ver su rostro de oiga, ayúdenme, y uno no poder hacer nada porque uno sabía que si uno intervenía también le podría pasar lo mismo. Así esta pequeña que valientemente huyó de sus carceleros regresó a la vida, un nuevo camino que traería consigo amargas y dulces sorpresas. Pasa algo inesperado, quedo embarazada a los 16 años, me toca irme de la casa por situaciones que no eran. En este momento pues empieza una lucha dura, me pasan situaciones difíciles, me toca ir a vivir a la calle. En la calle duro aproximadamente 6 meses pasando mi embarazo, hasta que un día aparece una muchacha cualquiera a ofrecerme 2.000 pesos. Empiezo a hablar con ella, a contarle mi historia, ella me limpia el rostro y cuando empezamos a hablar da la coincidencia de que la mamá de ella era la misma mamá mía. Ella me dice que ella tenía una hermana perdida, que era su hermana menor. Cuando yo le cuento o le digo mi nombre, ella queda impactada, ella no sabía ni qué hacer y me dice, mira, yo soy tu hermana mayor. Ella me abraza, se vuelve como loca, llora y me recoge ese día de la calle. Señor Luis Andrés Fajardo, una organización armada como las FARC que comete crímenes de lesa humanidad, que a sangre fría puede asesinar, puede secuestrar o puede reclutar, ¿qué interés tienen los niños colombianos? ¿Por qué a este sector de la población? Vamos a ver, es común de los grupos al margen de la ley en los conflictos armados valorar a los niños como arma de guerra. Son baratos, se consiguen fácilmente, los roban de sus familias. Una vez
se encargan de deshumanizarlos a través del entrenamiento. Difícilmente un niño huye. Una de las prácticas que está documentada es que cuando un niño trata de desertar y es capturado por las FARC, le obligan a otros niños, especialmente a sus compañeros más cercanos, a asesinarlo, como una lección de lo que implica huir. De manera que con ellos fidelizan un grupo concreto. En las FARC, además, hay una práctica demostrada. Los niños son utilizados para ensamblar las minas antipersona. Básicamente porque tienen manos pequeñas, pero sobre todo porque si pierden una mano armando una mina antipersona, entonces las FARC no pierde a un soldado bien entrenado en el que ha gastado dinero y tiempo de entrenamiento. Esa es la naturaleza del reclutamiento, es el crimen más atroz que existe. Y pudiera pensarse que solo se trata de una atrocidad como el reclutamiento, pero las consecuencias empiezan a ser mucho mayores sobre estos menores cuando deciden retirarse o cuando están siendo amenazados. Quiero preguntarle al señor Jaramillo, que ha venido haciendo un trabajo con fundaciones que justamente trabajan con menores de edad. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos menores que son víctimas de reclutamiento o amenazados para que ingresen a las filas de las FARC? Sí, mire, una fundación norteamericana preocupada por la situación en Colombia. Es que hablamos acá de desplazamiento y siempre pensamos en los mayores. Y el desplazamiento fundamentalmente en Colombia en este momento está afectando a los menores. Son personas que huyen a los grandes centros urbanos y lo primero que hacen es entrar en la prostitución. Y la prostitución es el trabajo más diabólico, más triste que se le pueda obligar a un menor. Y este trabajo está siendo obligado por la insurgencia. Yo le tengo una estadística que tiene esta fundación tomada de algunos barrios de Bogotá y de Medellín. De 10 menores por debajo de los 15 años, tanto mujeres como hombres, de 10, repito, 9 son víctimas del desplazamiento forzado por las fuerzas insurgentes, fundamentalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.